La sala de reuniones del piso 30 era un acuario de poder y testosterona, con su mesa de caoba pulida reflejando los rostros satisfechos de los directores. Clara se sentía como un pez fuera del agua, una figura minúscula y casi transparente en un rincón de la sala. En su regazo, una tableta mostraba gráficos y proyecciones que contradecían todo lo que se estaba diciendo. Una verdad silenciosa que a nadie le interesaba escuchar. Ella era la analista junior, la chica de los números, cuyo trabajo era proporcionar los datos, no interpretarlos y mucho menos cuestionarlos. Llevaba 6 meses alertando sobre las inconsistencias en el proyecto Titán, pero sus correos electrónicos eran ignorados y sus intentos de hablar cortésmente rechazados. Ahora, el proyecto estaba a punto de ser aprobado, un tren desbocado de optimismo y arrogancia corporativa. Sentía el sabor amargo de la derrota en la boca, una sensación familiar que la acompañaba en aquella empresa. Cada palabra del director, Ricardo, era como un clavo en su ataúd profesional, sellando su insignificancia. Él gesticulaba, confiado, vendiendo un futuro brillante que, según los datos de Clara, era un espejismo peligroso. Respiró hondo, sintiendo el peso de la injusticia en sus hombros, una carga casi física que la impulsaba a simplemente desaparecer de allí. Ricardo, el director de expansión, era el maestro de aquella sinfonía de autoengaño, un hombre cuyo traje caro parecía ser su única cualificación real. Con una amplia sonrisa, señalaba una proyección en la pantalla que mostraba un crecimiento exponencial, un gráfico tan hermoso como ficticio. Había construido su carrera sobre el arte de presentar las ideas de los demás como suyas, y esta vez había utilizado los datos brutos de Clara para pintar su obra maestra. Como pueden ver, señores, el éxito no es una posibilidad, es una certeza, declaró, su voz resonando con una autoridad que no poseía. Fue en ese momento que cometió su error fatal. Miró a Clara, que recogía sus cosas discretamente y con un tono paternalista y venenoso, preguntó: «Señorita Clara, ¿parece que nuestras proyecciones la han aburrido?» Algunos de los hombres se rieron. El sonido de aquella risa fue la gota que colmó el vaso, el chasquido que rompió la presa de su paciencia y resignación. Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, el cuerpo tenso. El desprecio en su mirada era algo que Ricardo nunca había visto. Se dio la vuelta no como la analista tímida, sino como una fuerza de la naturaleza a punto de entrar en erupción. El silencio que se instaló fue pesado, denso, rompiendo la atmósfera de camaradería forzada que llenaba la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Clara, que ahora caminaba lentamente de vuelta a la mesa, no a su rincón, sino a la cabecera opuesta a Ricardo. Cada paso era deliberado, el sonido de sus zapatos en el suelo de mármol resonando como una sentencia. Colocó la tableta sobre la mesa con una firmeza que nadie allí conocía. «En realidad, Ricardo, tus proyecciones no me aburrieron», comenzó ella, su voz clara y cortante, desprovista de cualquier vacilación. «Me aterrorizaron». La palabra «aterrorizaron» quedó suspendida en el aire, un contraste flagrante con el optimismo que se había vendido. «Y ya que esta es mi última reunión en esta empresa, pues mi carta de renuncia estará en tu escritorio en 1 hora». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada director. «Tengo algo que decir antes de irme». La amenaza velada en su calma era más potente que cualquier grito. Ricardo intentó intervenir, una sonrisa nerviosa formándose en sus labios. Pero Clara levantó una mano, un gesto simple que lo calló al instante. La dinámica de poder en la sala se había invertido en menos de 30 segundos. La chica de los números se había convertido en la narradora, y todos estaban, por primera vez, desesperados por escuchar lo que tenía que decir. Con un toque, la pantalla de su tableta se reflejó en el gran monitor de la pared, reemplazando los coloridos gráficos de Ricardo por una serie de hojas de cálculo y líneas de código.
El proyecto Titán es un fraude, dijo Clara, la frase cayendo como una bomba en la sala silenciosa. No un fraude intencional, tal vez, sino uno nacido de la más pura y peligrosa incompetencia. Señaló una columna específica de datos. La premisa entera del proyecto se basa en una tasa de conversión de 1000 clientes que fue calculada usando un algoritmo defectuoso, uno que yo misma identifiqué hace 6 meses. Comenzó a diseccionar el fallo con una precisión quirúrgica, explicando cómo el sistema estaba contando leads duplicados y triplicados como clientes únicos, inflando las cifras en más de un 400%. Su lenguaje era simple, directo, desprovisto de la jerga corporativa que tanto amaba Ricardo. No solo estaba mostrando números, estaba contando la historia de un error catastrófico, uno que costaría millones a la empresa. Los rostros de los directores, antes complacientes, ahora se contraían en una mezcla de confusión y pánico creciente. El aire triunfante de Ricardo se había evaporado, reemplazado por una palidez enfermiza. Miraba la pantalla, como si viera un fantasma, el fantasma de la verdad que tanto se había esforzado por enterrar. La voz de Clara era lo único que se movía en la sala paralizada. Navegaba por los datos con la fluidez de una pianista experta, cada toque en la pantalla revelando una nueva capa de la farsa. La proyección de ingresos de 200 millones para el primer año. Se rió, un sonido seco y sin humor. Con suerte, y si corregimos el rumbo ahora, quizás consigamos salvar el 10% de eso. Pero cada día que este proyecto continúa activo, estamos desangrando dinero en marketing para un público que simplemente no existe. Luego dirigió su atención a los gastos operativos, mostrando cómo los costos de infraestructura fueron subestimados en al menos un 60%, un detalle convenientemente omitido del informe final de Ricardo. No solo estaba presentando hechos, estaba construyendo un caso, ladrillo por ladrillo, demoliendo la frágil fundación sobre la cual Ricardo había construido su castillo de naipes. Los directores se miraban entre sí, la comunicación silenciosa de pánico pasando de uno a otro. Algunos comenzaron a tomar notas frenéticamente, otros solo miraban la pantalla, sus rostros una máscara de incredulidad. La autoridad de Ricardo se desintegraba con cada palabra de Clara, su figura encogiéndose en la silla, mientras la analista junior que tanto despreciaba asumía el control total de la narrativa y del destino de la empresa. Ricardo finalmente encontró su voz, o al menos un hilo de ella. Eso es un absurdo, una interpretación maliciosa de los datos. Tartamudeó, intentando recuperar el control. ¿Ella es solo una analista junior? ¿Qué sabe ella sobre estrategia de mercado? Pero la semilla de la duda ya había sido plantada y regada con la lógica irrefutable de Clara. Fue entonces cuando el señor Almeida, el CEO y el hombre de más edad en la sala, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cargada de una gravedad que hizo que todos se encogieran. «Señorita Clara», dijo ignorando por completo a Ricardo, «si lo que usted dice es verdad, ¿cómo es que nadie más lo vio?» Clara se volvió hacia él, su mirada firme. «Con todo respeto, señor, lo vieron, o al menos yo se lo mostré». Accedió a su correo electrónico en la tableta y proyectó en la pantalla una serie de mensajes enviados a lo largo de los últimos 6 meses a Ricardo y otros gerentes, cada uno con una advertencia clara y detallada sobre las anomalías que había encontrado. Las fechas y las marcas de tiempo eran incontestables. «No solo fui ignorada», dijo Clara, su voz ahora teñida con el dolor de la frustración acumulada. «Fui silenciada». La sala quedó en un silencio mortal. El único sonido era el suave zumbido del proyector, mostrando la prueba digital de la negligencia de Ricardo.
El señor Almeida permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la pantalla que exhibía la prueba irrefutable de la negligencia de su junta directiva. Luego bajó la mirada al papel en sus manos y, lentamente, rasgó por la mitad el resumen ejecutivo del Proyecto Titán. El sonido del papel rompiéndose fue el único ruido en la sala, un acto simbólico que selló el destino de Ricardo. El CEO entonces se volvió hacia su director de expansión, y por primera vez no había ningún rastro de amistad en su rostro, solo un frío glacial. «Ricardo», dijo con una calma aterradora, «limpia tu escritorio, considera tu contrato rescindido por causa justificada. Te quiero fuera de este edificio en 30 minutos». La sentencia fue final, incuestionable. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro era una máscara de shock y humillación. A continuación, el señor Almeida se volvió hacia Clara. Su expresión cambió por completo, adoptando un tono de respeto y urgencia. «Señorita Clara», dijo, «su solicitud de renuncia está, obviamente, rechazada. Lo que ha hecho hoy aquí ha sido extraordinario. La empresa la necesita. A partir de este momento, usted está al mando de la auditoría y reestructuración de este proyecto. El presupuesto es suyo, el equipo es suyo. Diga cuál es su precio». La oferta quedó suspendida en el aire, más valiosa y tentadora que cualquier ascenso que Clara jamás hubiera soñado. Era la validación, la victoria, el reconocimiento por el que tanto había luchado en silencio. Una sonrisa sutil, casi melancólica, tocó sus labios. Miró al señor Almeida, un hombre que, minutos antes, apenas sabía su nombre, y sintió una oleada de calma. La rabia y la frustración se habían disipado, reemplazadas por una claridad cristalina. «Le agradezco la oferta, señor Almeida. Se lo agradezco de verdad», respondió, su voz suave pero inquebrantable. «Pero mi precio es algo que esta empresa no puede pagarme retroactivamente. Respeto». Cogió su tableta de la mesa, la única arma que necesitó para ganar aquella guerra. El problema aquí no fue solo un hombre, fue una cultura que permitió que un hombre como Ricardo prosperara mientras ignoraba voces como la mía. Miró por última vez los rostros atónitos alrededor de la mesa. «Ya no necesito demostrarles mi valía. Ya me la he demostrado a mí misma». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con la misma dignidad con la que había regresado a la mesa. «Les deseo suerte con el proyecto». La puerta se cerró tras ella, dejando atrás un profundo silencio y la abrumadora percepción de que no solo habían perdido a una analista, sino al futuro mismo que ella podría haber construido para ellos. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un pistoletazo de salida para el pánico. Por un instante nadie se movió. Los directores parecían estatuas de cera derritiéndose bajo el peso de la revelación. Fue el señor Almeida quien rompió el hechizo, golpeando la mano sobre la mesa con una fuerza que hizo temblar los vasos de agua. «Quiero una auditoría completa, ahora». Su voz era un trueno. «Quiero cada pedazo de dato que esta empresa ha producido en los últimos 2 años en esta mesa. Quiero saber quién más sabía de esto y quién fue cómplice por su silencio». El miedo ahora era palpable, reemplazando a la arrogancia como el aire que respiraban. Los hombres que antes se reían, ahora evitaban la mirada de los otros, cada uno preguntándose cuál sería su parte de culpa. La reunión que debía celebrar un triunfo se transformó en una caza de brujas, un ejercicio frenético de control de daños. La sala, antes un símbolo de poder, se había convertido en el epicentro de una crisis, la escena de un crimen donde la víctima era la verdad y el arma del crimen, su propia soberbia. Ya no estaban discutiendo ganancias y expansión, sino pérdidas, responsabilidades y cómo sobrevivir a la tormenta que Clara, la analista invisible, había, por sí sola, conjurado sobre sus cabezas.
3 meses después, en una oficina iluminada y moderna al otro lado de la ciudad, el sonido predominante era el de una colaboración enérgica. Clara, de pie frente a una pizarra blanca cubierta de algoritmos, explicaba un punto complejo a su pequeño equipo. La escuchaban con una mezcla de admiración y respeto genuino. Ya no era la señorita, era la fundadora de Clarity Analytics, una consultora de datos que ya estaba haciendo ruido en el mercado. Sobre su escritorio, una tableta mostraba una noticia sobre la caída pronunciada en las acciones de su antigua empresa. Vio el titular, registró la información sin ninguna emoción y volvió su atención al trabajo, al futuro. La humillación que había sentido en aquella sala de reuniones parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. No necesitó la oferta del señor Almeida para encontrar su valor. Al salir por aquella puerta, no estaba huyendo de un empleo, sino reclamando su propio destino. Demostró que el talento extraordinario, cuando se combina con el coraje de defenderse, no necesita permiso para brillar. Simplemente crea su propia luz, lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino y dejar las sombras atrás.